Ya, chiquillos, comencemos con la sesión. Ya estamos grabando, para que quede claro. Esta es la sesión, si no me equivoco, 7 o 6 de historia, mes de noviembre, y que va a ser tratada sobre lo que sale en pantalla, el impacto de la Guerra Fría en Chile y América, ¿ya? Las personas que se están anotando, obviamente, ya están en la lista para que no se preocupen, pero avancemos con lo que vamos a conversar idealmente, pero sobre todo lo que les voy a dar a conocer hoy día. Bueno, esta información la pude encontrar por ahí en páginas de preuniversitario. Puedo ser honesto en ese sentido, es como el primer material que yo puedo solicitar de otro lugar. Todos los demás trabajos o presentaciones son de mi cosecha, pero de todas maneras hay algunos detalles que he modificado para fines de esta clase, así que no se preocupen por eso. Bueno, objetivo. Comprender el impacto de la Guerra Fría en el contexto chileno y latinoamericano. Obviamente sabemos que hay una influencia tremenda de tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en estas partes del mundo, sobre todo en nuestro país, y obviamente particularmente el análisis de la influencia que tiene Estados Unidos en el desarrollo histórico de nuestro país en el siglo XX. Tenemos súper claro eso, o sea, muchos de nosotros sabemos elementos o conocemos de otras personas, hemos leído por ahí alguna conversación en la familia, pero la Guerra Fría tiene claramente un impacto a lo largo de nuestra historia durante el siglo XX. Y no piensen solamente en el gobierno de Allende o la dictadura militar o el golpe de Estado, porque eso es solamente la punta de la cola de todas las muchas otras cosas que pasaron en nuestra historia para entender que claramente este proceso histórico, que sabemos que es la Guerra Fría, tuvo un impacto súper relevante y que de hecho marcó el destino político, económico de nuestra historia, que hasta el día de hoy nos tiene en la situación en la que estamos, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, vamos derechamente a un primer tema, porque más adelante vamos a tener un ejercicio y por favor, cuando llegue ese momento, piensen bien en lo que van a responder. ¿Ya? No importa si se equivocan, pero la idea es que le den una vuelta. Bueno, ya somos hartas personas en estos momentos, así que sigamos. Bueno, primer punto, el impacto de la Guerra Fría en Chile y en América Latina. ¿Ya? Eh, Sabemos del capitalismo, sabemos del socialismo. Explicamos algunos elementos fundamentales de cada una de estas dos ideologías. ¿Ya? No se preocupen por internet porque el video se ve espectacular. Bueno, primera cosa, el bloque capitalista. Sabemos lo de la propiedad privada, la no intervención del Estado, las libertades individuales y públicas. Pero ¿qué pasa con América Latina y esta influencia norteamericana? Primero que nada, gran parte de la región latinoamericana está la influencia de Estados Unidos. O sea, Hola, profe. hola Connie, ahí te conectaste con nosotros, gracias. Eh, Ahora sí, Latinoamérica está muy influenciada por Estados Unidos. Lo hemos visto en mapas, lo hemos mencionado en varias ocasiones y sabemos la situación que hay hoy en día, hoy por hoy. Por lo tanto, los países latinoamericanos como el nuestro han adoptado ya en esta época un modelo económico y político democrático, basado en el capitalismo liberal norteamericano, en el sistema de ideas conocido como keynesianista. ¿Ya? John Maynard Keynes fue un economista que entregó muchas ideas nuevas y refrescó un poco lo que significaba el capitalismo en ese entonces y permitió que muchas de sus ideas fueran tomadas por Estados Unidos y fueran repartidas por el mundo a lo largo y ancho de lo que fue esta Guerra Fría. Y además, el capitalismo norteamericano en Latinoamérica va a consolidarse a través de bloques de formación, a través de, por ejemplo, tratados internacionales, organizaciones interamericanas, como por ejemplo la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que es básicamente una institución o un episodio o una instancia en donde las naciones tienen representantes frente a, por ejemplo, potencias como Estados Unidos, claramente. Y ahí recibir ayuda económica, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y está otra que se llama TIAR, TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y este es un tratado que data de 1947, firmado en Río de Janeiro, Brasil, que es básicamente un pacto de defensa mutua. ¿A qué me refiero con defensa? Obviamente defensa frente a la influencia del socialismo y el comunismo soviético a través de armas, ayuda económica,
ayuda política, y ese tipo de estrategias que se dan dentro de este tratado interamericano. Y se refiere a todos los países que están dentro del continente, la mayoría de ellos estaban en Sudamérica, ¿ya? Por lo tanto, el capitalismo como bloque ya tenía sus garras puestas en Latinoamérica después, en mucho tiempo, incluso un poco antes de lo que fue la Guerra Fría, claramente ya hablando de las guerras mundiales. Esa es más o menos la realidad de Estados Disculpe, Unidos profe, y su influencia política. Dígame, Bruno. pero ¿por qué la Guerra Fría iba a cambiar económicamente y políticamente a Chile si la guerra se estaba tratando de entre Estados Unidos y el otro conflicto? Ya, ¿Cómo perfecto. cuál era? Ya. Mira, piensa solamente en un ejemplo. El cobre. El cobre chileno es una materia prima que Sí. reemplazó después de mucho tiempo al salitre y otras materias primas que a finales del siglo XIX generaban el sustento económico de nuestro país. En el siglo XX el cobre va a estar controlado por muchas empresas provenientes de Norteamérica, no de Inglaterra, de Norteamérica. Por lo tanto, nuestro vínculo con Estados Unidos ya es muy estrecho, incluso antes de la Guerra Fría. Imagínate lo que va a ser durante la Guerra Fría. La vinculación va a ser más estrecha todavía porque hay una dependencia económica entre nuestro país, que es productor de cobre, y Estados Unidos, que es dueño de muchas de las empresas de explotación de cobre en Chile. ¿Se entiende? ¿Cachai? Yo solamente te acabo de dar ese puro ejemplo, nada más. Podemos hablar de mucha otra influencia. Otra más importante es la política. Los vínculos políticos entre los gobiernos chilenos en muchas partes o en muchos episodios del siglo XX va a ser con gobiernos de corte democrático republicano proveniente de ideas norteamericanas. ¿Cachai? El sistema o el modelo político chileno está muy basado en el modelo norteamericano. La independencia de Chile tiene que ver mucho con la influencia de lo que se vivió en Estados Unidos antes. ¿Se entiende? Entonces hay un nexo muy grande históricamente entre Chile y Estados Unidos. Por eso para el socialismo ruso fue muy difícil entrar en Chile. ¿Y en qué momento histórico entró el socialismo? Con el gobierno de Allende. Eso es como Ah, es de los pocos episodios donde la Unión Soviética entra en Chile. ¿Cachai? Hubieron otros episodios, pero que duraron sí. menos tiempo. Súper. Ya. Ah, A propósito, si el bloque capitalista tiene esta situación, por el lado socialista comunista soviético, tuvo otras situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la Revolución Cubana del 59. Fidel Castro, por si alguien olvidó a ese personaje que hoy día tiene mucha presencia en muchas poleras, en muchos gorritos, en muchas partes de nuestra cultura popular. Pero el bloque capitalista por un lado tiene eso y el bloque socialista por otro lado tiene estas características. Por ejemplo, los movimientos revolucionarios para tratar de enfrentar el capitalismo americano. Está la revolución de Cuba, comandado por Fidel Castro, que echó abajo la dictadura de Fulgencio Batista en el año 1959, y todo lo que más o menos ustedes deben saber o saben o han escuchado por ahí sobre la famosa revolución cubana, que hace que Cuba sea desde 1959 en adelante el único país prácticamente comunista de toda América. Porque los otros países que intentaron ser comunistas tuvieron unos pequeños momentos, unos poquitos años, ahí está el gobierno de Allende entre medio, están los gobiernos radicales en los años 40 en Chile, por así decirlo, pero Cuba fue como la máxima expresión de lo que también fue. hay una novela relacionada, una novela cubana relacionada con el golpe de Estado en Cuba. ¿Cuál es esa novela? ¿Te acordarás? Celia. Ya, no, no la he escuchado antes, no, mucho menos leído, pero si claramente existe esa novela, Bruno, existirán muchas otras que hablan de esa experiencia histórica, que para Cuba prácticamente todavía quedan muchos vestigios dentro de su sistema económico-social. Bueno, lo digo porque tuve la suerte y el privilegio de conocer ese país, y mucha gente todavía eh, habla de la Revolución Cubana como algo vigente. ¿Ya? Pero es una revolución que ya con los años ha ido desgastándose en el tiempo. Pero en su momento
fue la máxima expresión de lo que fue el comunismo en América, ¿ya? Por lo tanto, Cuba se convierte en esa primera nación latinoamericana en integrarse a la órbita soviética dentro de América, o Latinoamérica, ¿ya? Pero también aparecen movimientos guerrilleros que optan por vías armadas en otros países latinoamericanos. En Chile hubo intentos de movimientos revolucionarios, como lo que ocurrió en Cuba, pero sin mayores éxitos porque ya el germen capitalista americano ya estaba instalado en el ADN de nuestro sistema, ¿ya? Para bien y para mal. ¿Ya? No estoy defendiendo ninguna de las dos posturas porque en realidad tengo claro que somos un país súper capitalista hasta el día de hoy, eso lo sabemos. Pero aquí tienen una lógica más o menos de cómo era en América Latina el capitalismo y el socialismo, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? Recuerden que esto está grabado, así que no hay problema después verlo más tarde. Tenemos las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿ya? Sabemos que Estados Unidos tiene la gran mayoría de su presencia ideológica en nuestro continente, más que el comunismo soviético, ¿ya? Tranquilo, Brian. El contexto entonces es un contexto de mucha diplomacia. Estados Unidos sabemos que metió su garra en muchos aspectos, pero la diplomacia fue la gran arma norteamericana para poder convencer a países como Chile de seguir siendo aliados de este modelo ideológico capitalista. Por lo tanto, en la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos desarrolla la idea del panamericanismo. Con el avance del marxismo en América Latina y las relaciones diplomáticas que ya existían, la región latinoamericana se empieza a transformar. Estados Unidos lleva esta práctica panamericanista, o sea, juntarnos, asociarnos, apoyarnos y enfrentar el marxismo y que no avance América porque el marxismo es malo, ese es el discurso panamericanista de Estados Unidos, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, la Alianza para el Progreso, concepto importante de este tema de la influencia de la Guerra Fría en América Latina. Estados Unidos lleva a cabo un programa político, económico, social llamado Alianza para el Progreso. De hecho, suena muy bonito el nombre. La alianza para el futuro, la alianza para que los países progresen, para que sean mejores, para que el germen comunista no los lleve a retroceder, a la ignorancia, a todas esas tonteras que ideológicamente el capitalismo usufructúa en sus discursos. ¿Qué es la Alianza para el Progreso? Es una iniciativa al mando de un presidente muy famoso de Estados Unidos, John F. Kennedy, para América Latina, que buscaba financiar reformas económicas y sociales para sacar a países latinoamericanos como el nuestro del subdesarrollo. Y ahí pensemos en otros países que en esa época todavía eran pobres, como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y prácticamente toda Sudamérica. O sea, Estados Unidos siempre veía a Sudamérica como una parte del continente de América subdesarrolladamente, muy limitado, atrasado en muchas cosas, tecnológicamente, socialmente, políticamente. Por lo tanto, crea este programa para ir en ayuda. Y como ustedes lo asumirán, los países obviamente abren sus brazos y sus puertas a esta ayuda económica. Y por lo tanto, esa estrategia tuvo muchos resultados en muchos gobiernos de Sudamérica. Y el objetivo, entre medio de toda esta bonita acción, es frenar el movimiento revolucionario de izquierda, modernizar la estructura económica y fortalecer la democracia de la región. O sea, con el afán y con el objetivo de frenar el avance comunista. Con esa única meta. Ahí métanle el tema de la democracia, métanle el tema de eh, modernizar la economía, de evitar el terrorismo comunista, todo ese cuento. Pero en el fondo, Estados Unidos quiere meterse silenciosamente en las políticas y en las sociedades de cada uno de nuestros países. Y tuvo éxito, y eso lo sabemos claramente. Y la doctrina de seguridad social, perdón. Si hay una alianza para el progreso que es una ayuda muchas veces económica y social, la doctrina de seguridad nacional es otra vía que busca esa ayuda dentro de lo que es el asesoramiento militar. En los años 60, la política norteamericana buscó asesorar militarmente a muchos países como el nuestro para combatir el enemigo en común, el enemigo interno, que es básicamente el comunismo y todos los partidos políticos de todos los países que sean comunistas. Por lo tanto,
La doctrina de seguridad nacional, obviamente, generó, lamentablemente, entre otras cosas, golpes de estados en América Latina y no solamente en Chile. Si ustedes creen que Chile fue uno o dos de los dos países que tuvo golpes militares en los años 70 o 60, están equivocados. En Argentina hubo una dictadura militar en los años 70 terrible, terrible, y que duró muchísimos años y que generó más o menos las mismas cosas que hay hoy en día en Chile. Familiares de detenidos desaparecidos, prisioneros políticos, gente exiliada, tortura, violación a los derechos humanos, una polarización política enorme hasta el día de hoy. Por lo tanto, Argentina vivió un proceso muy parecido al nuestro, pero esa doctrina de seguridad mandada por Estados Unidos a muchos países provocó lamentablemente un efecto muy nocivo que fue dictaduras, golpes de Estado e intervencionismo en países donde hubiera intentos de gobiernos al mando de políticos de izquierda o de ideologías ligadas al comunismo soviético. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bruno, ¿estás bien hasta aquí? No, nada. Ya, Sí. perfecto. Entonces, en ese aspecto, la influencia de Norteamérica es evidente. Tenemos elementos políticos, elementos militares, tenemos características económicas de intervención o de efecto de la Guerra Fría, pero que se destaca principalmente desde el lado norteamericano. Así que acuérdense, por favor, de estos ejemplos. En términos militares, Profe, dime. si los otros países norteamericanos como Chile, Argentina, Cuba hubiesen elegido el socialismo, ¿hubiese dado igual golpes de Estado así tan graves como los que hemos presenciado en los años? ¿O no? Yo creo que sí, Bruno. Sí, sí. Acuérdate que esta es una guerra ideológica, por lo tanto, todo sirve. O sea, yo creo que hubiese pasado exactamente lo mismo. La única diferencia es que las caras hubiesen cambiado, los protagonistas hubiesen sido distintos. Si hubiésemos sido un país socialista, y aparte de Allende hubiesen venido muchos otros gobiernos que tienen esta ideología más ligada al comunismo, al socialismo, pucha, el capitalismo que se ve como complicado hubiese intentado hacer esto, recuperado el poder, por ejemplo, a través de golpes militares, a través de atentados terroristas, que en el fondo fue un poco lo que trataron de hacer algunos movimientos revolucionarios de izquierda para poder eliminar la presencia del capitalismo en sus respectivos países, ¿cachai? O sea, la tortilla se invierte, pero es la misma cara de la tortilla, ¿cachai? Que está más dorada, que está más quemadita, para decirlo metafóricamente. Pero yo creo que la realidad se hubiese parecido lamentablemente. O sea, si tú me dices cuál sistema es mejor, yo creo que ninguno tiene cosas perfectas, ni uno. Tanto capitalismo como socialismo hubiesen tenido muchos errores y hubiesen provocado situaciones muy parecidas de lo que hoy día lamentablemente nuestra historia posee, ¿ya? Hay gente que lo va a negar, hay gente que va a decir, no, pues si hubiese habido un gobierno de carácter democrático, nosotros los comunistas, los socialistas, jamás hubiésemos hecho un golpe de Estado. Pucha, eso es un comentario, es una opinión, pero cuando llega una época determinada y hay que tomar una decisión, pudieron haber sido muchas cosas las que hubiesen ocurrido. Entonces, no sé si sería tan distinto de lo que hoy día estamos viendo en nuestra historia a propósito de la clase. ¿Ya? Ya. Eh, bueno, retomemos rápidamente. Bueno, aquí hay un ejercicio, aprovechando de lo que hemos conversado, de esto de la Alianza para el Progreso, la doctrina de seguridad nacional y lo anteriormente explicitado. ¿Qué relación puede tener la foto que voy a mostrar con la Guerra Fría? Esta es una foto que no se ve mucho, es una foto extraña, es una foto inédita, pero últimamente se ha masificado harto. Ahí hay un par de personajes que nosotros conocemos claramente. ¿Qué relación hay entre esta foto y la Guerra Fría? Esta lucha ideológica entre el capitalismo, el socialismo y todas estas cuestiones. ¿Quién me puede decir una relación que puede sacarse desde esta foto? Piénsenlo. Que que el cambio se requiere a través de la fuerza militar. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué te está dando a entender esta imagen eso? ¿Esa fuerza militar?
Que si usted le piensa, el gobierno de Pinochet o de Allende no la cambió como políticamente ni económicamente, lo cambió gracias al gobierno militar, con la Fuerza Armada, con, con los carabineros, todo. Ya. Bueno, ese comentario ya tiene una postura, que yo puedo entenderla perfectamente. Por lo tanto, Bruno, además, con lo que te acabo de poner en esta pregunta, ¿la foto es anterior o posterior al golpe de Estado? Posterior. Posterior al golpe de Estado. Ok. Anterior, Anterior, ¿quién dijo eso, Alejandro? yo, Mira, Ah, Ilan. ¿Por qué anterior? porque no sé, no sé, lo deduzco. Ah, Profe, Ya, ok, ya, bueno, es ya. posterior. anterior porque Alejandro, ahí, ¿le puedo explicar el por qué, profe? dale, obvio, dale. Es porque antes de que, o sea, ahí en ese momento Allende era presidente y aún no sucedía el golpe de Estado por parte de Pinochet. Ya, perfecto. Algo de la imagen te está estaba con la demostrando. banda esa, la banda de colores. Ya, ok, en la banda presidencial que tiene Allende, perfecto. Y Pinochet está con una indumentaria que no es la que tiene un comandante del jefe del ejército. Ojo, ahí tiene otro rango. De hecho, ahí es como una especie de capitán o edecán, no sé, en alguna parada militar por ahí en septiembre de los años 70 al 73. Pero ojo, Bruno, porque ahí tengo que hacerte esa corrección. Los demás también. La imagen es anterior al golpe de Estado. Recuerden que Allende elige a Pinochet cuando su comandante en jefe anterior, si no me equivoco, fue asesinado o tuvo algún atentado que lamentablemente acabó con su vida. Creo que era René Schneider, no recuerdo cuál era el comandante en jefe en ese momento, pero Allende tuvo que buscar un reemplazo. Y las cosas de la vida hicieron que Allende él mismo eligiera a Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe Creo que se le del ejército. escucha cortado. Ah, perdón. Sí, se le escucha muy bajo y cortado. Ya, ahora sí, Sí, ya, Sí, un perdón, poco mejor. ya. Allende elige por su propia mano a Pinochet como comandante en jefe del ejército porque necesitaba buscar un reemplazo. Y esta imagen es anterior a ese episodio, ¿ya? Por lo tanto, esta imagen corresponde a el periodo presidencial de Allende, de 1970 al 73. Y en alguna situación de parada militar o algún momento donde hubiera un desfile, en donde simbólicamente aparece Pinochet protegiendo las espaldas de Allende. ¿Ya? Esta es una foto que no circula masivamente en una clase de historia de Chile sobre este tema. Pero la respuesta a esta pregunta no es exacta, no existe una respuesta exacta. Lo que quiero dar a entender con este ejercicio es que claramente esta, esta foto es una muestra de cómo la Guerra Fría entre el capitalismo, el socialismo, el único gobierno elegido democráticamente y que permitió que el socialismo entrara en Chile, como fue el gobierno de Allende, forzara a que los intentos del capitalismo norteamericano buscaran las distintas alternativas para derrocar un gobierno y sacar la influencia capitalista, perdón, sacar la influencia socialista de Chile. Y lamentablemente, el último intento, la última estrategia de sacar el comunismo y el socialismo de Chile de Allende fue con un golpe de Estado. Fue posteriormente con una dictadura militar, llevado a cabo, entre otras personas, por Augusto Pinochet. De hecho, Pinochet no inventó el golpe de Estado, no fue el primero que originó este episodio de nuestra historia. De hecho, fue el último en sumarse a la junta militar, fue el último en decir, sí, vamos a hacer un golpe de Estado y yo voy a apoyar esto, porque Chile estaba mal, porque el gobierno de Allende no estaba solucionando los problemas. Pero esta imagen simbólicamente nos muestra cómo la Guerra Fría forzó a que una persona se tuviera que poner a favor o en contra de lo que para algunos era una crisis que vivía en ese momento Chile con un gobierno socialista al mando de Salvador Allende. De ahí viene un poco este ejercicio, ¿ya? Es una imagen bien simbólica porque aquí Allende y Pinochet no eran enemigos, Allende y Pinochet estaban bastante cercanos en su relación política, ¿ya? Allende, Allende eligió a Pinochet y lamentablemente Pinochet, por un lado, tuvo que tomar una decisión, fue una pésima decisión,
históricamente lo sabemos, qué es lo que produjo, qué es lo que ha provocado y lo que sigue provocando este personaje y ambos personajes, pero claramente nuestra historia de Chile del siglo XX está muy marcado por la Guerra Fría. Por ejemplo, en la dictadura militar, por ejemplo, en el golpe de Estado, por ejemplo, en el gobierno de Allende, o la decisión de un militar como Pinochet. ¿Ya? Eso era como un poco el ejercicio también dentro de lo que me comentaron, que igual es correcto. ¿Ya? Bueno, vamos a la última parte, porque no nos queremos alargar más con esta sesión. La influencia en Chile de la Guerra Fría. O sea, perdón, la influencia de la Guerra Fría en Chile. ¿Y cómo se ve esa influencia? Principalmente desde Estados Unidos, obviamente, mayoritariamente a lo que fue el socialismo. Bueno, la influencia está ejercida desde varios ámbitos, ¿ya? Y se pueden destacar algunos, como por ejemplo el ámbito económico. Antes de la dictadura militar, antes de Allende y de toda esa historia que yo les resumí en esta foto, en este ejercicio, tenemos, por ejemplo, el tema del cobre, como le explicaba recién al Bruno. Empresarios norteamericanos ya tenían controlado casi el 50% de la producción del cobre en Chile. Chuquicamata, El Teniente, fueron de los lugares donde muchas de las empresas eh, tenían como dueños a norteamericanos, ¿ya? Y también en los años 20, en los años 40, posterior a la Segunda Guerra o incluso antes, la influencia capitalista ya tenía en Chile mucha presencia antes de todos estos episodios históricos globales. Por ejemplo, en los años 20, con la creación del Banco Central. El Banco Central, que es una institución relacionada con las finanzas de nuestro país, es una idea propuesta por gente de Estados Unidos, por economistas estadounidenses. Y hay una misión llamada Misión Kemmerer, que es el apellido de este caballero Kemmerer, que es norteamericano, que obviamente le sugiere al gobierno de ese entonces en Chile crear un banco central para administrar mejor supuestamente lo que son las finanzas de nuestro país. Ahí hay una influencia económica proveniente de Estados Unidos. Después más adelante van a venir otras misiones económicas, como la de Carlos Ibáñez del Campo en los años 50, producto de que la inflación en Chile era muy alta, ya los precios estaban muy inflados, la economía estaba muy, muy en crisis en la época, y se inventa una misión o se crea una misión para solucionar un problema así. ¿Y a qué país se le pide ayuda? A Estados Unidos, ya por los vínculos económicos que había en ese entonces con Chile. Y obviamente también podemos poner de ejemplo la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que en los años 60 y hasta los años 70 fue un gobierno que recibió mucha ayuda económica de esta Alianza para el Progreso que yo le explicaba hace unos minutos atrás. Por lo tanto, económicamente, por así decirlo, las garras del capitalismo, pucha, tenían mucha presencia en Chile incluso antes de lo que fue la dictadura militar, en cuanto a la producción económica o a la producción del cobre, ya su manufacturación, su exportación, etcétera, y distintas ayudas económicas que ofreció ese país en Norteamérica a la situación que vivíamos en algunos momentos de mucha crisis, ¿ya? Misiones económicas norteamericanas que ayudaron, financiamiento en dinero por parte de Estados Unidos y así sucesivamente, cosa que, bueno, hasta el día de hoy no se nota tanto, pero anda dando vueltas por ahí, ¿ya? Económicamente Estados Unidos tiene un impacto tremendo en nuestra economía porque nos prestó plata, muchos de los dueños son norteamericanos, de grandes empresas, como por ejemplo las que les mencioné ahí con el tema del cobre, ¿ya? Eso por un lado, como muy claro. Y por otro lado tenemos el ámbito político claramente, o sea, es evidente. Por ejemplo, la influencia norteamericana, cuando Chile declara la guerra al eje, ahí contra Alemania, contra Japón, contra Italia, en los años 40, obviamente, cuando Chile se suma a este tratado interamericano, el famoso TIAR, T-I-A-R, en el año 47, ¿ya? Eh, por lo tanto, políticamente Chile se vio muy influenciado con lo que previamente ya teníamos como vínculo. Por ejemplo, los vínculos económicos justificaron obviamente que Chile de manera más sencilla se sumara políticamente a estos planes de ayuda, a esta ideología capitalista, entre otras cosas. Y de hecho hay un episodio bien interesante que es la llamada Ley Maldita,
ya que en un gobierno de un caballero llamado Gabriel González Videla, prohíbe el comunismo en la vida política de nuestro país en esos años. Creo que la ley maldita es de finales de los años 40, perdón, de los años 50, por ahí. Pero en algún momento hubo un presidente de Chile que a través de una ley, y se le llama denostativamente la ley maldita, prohibió los partidos comunistas en Chile. Ahí políticamente la influencia de Estados Unidos fue tremenda. Y eso también dentro de un gobierno donde este caballero, Gabriel González Videla, había llegado al poder gracias también a la ayuda de los comunistas en Chile, pero producto de las presiones ahí en Norteamérica, desde la Casa Blanca, tuvo que este presidente, entre otras cosas, firmar una ley como esta, ¿ya? Que de hecho prohibió el comunismo en Chile en algún momento. Y obviamente también mencionar que en los años 60 la injerencia norteamericana en la política interna de nuestro país es tremendamente grande, apoyando a partidos políticos, financiando partidos políticos y enfrentando al marxismo, ¿ya? Por lo tanto hay un tema claro de la política norteamericana. Y bueno, ¿qué decir de la cultura? A ver, no sé, pues a ver, Bruno, ayúdame un poquito, a ver si estáis conectados todavía. ¿Estás por ahí, Bruno? ¿Bruno? Hola. Ya, ahí estás, ya. Sí. Hollywood. ¿Hollywood es una influencia cultural en nuestro país? ¿El cine Yo norteamericano? creo, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si en los años, desde, no sé, tipo hablamos de los años 50, Ujú. ¿cuántas películas hemos visto desde Hollywood hasta acá? Ya, A ver, de los años, pongámosle 80, hemos visto de Hollywood, hemos visto caletas de actores famosos que hasta la actualidad están perdurando. perfecto. Bruno, Como un sí, ejemplo, ¿eh? Dale. como un ejemplo, la trilogía del Padrino, Forrest Gump, La Guerra de la Galaxia, sí, de Star Star Wars, Wars. todo. ¿Cachai? Que, James, correcto. Si te das cuenta, culturalmente Estados Unidos nos ha metido todo su sistema hasta el día de hoy y nosotros somos nativos dentro de la cultura americana. Por eso te preguntaba lo del cine, porque desde la época del 50, como algo mencionaste por ahí, la tecnología doméstica, la masificación del cine, la televisión, la propaganda norteamericana, ha estado en las pantallas de nuestras casas por generaciones. Pues. O sea, la mayoría de las películas que uno ha consumido en nuestra vida provienen desde Hollywood. La mayoría de los actores que tienen una influencia tremenda en la cultura o en el fanatismo son de Estados Unidos. Ahora, en cambio, dentro de lo que de hecho son tus gustos personales, hoy en día las actuales generaciones ya están accediendo a otro tipo de mercado cultural, pues, a través de otros países, pues, el mundo del anime, la música coreana, lo que son las costumbres de esos países provenientes de no, Asia. sí, yo también he visto películas ochenteras, no, Sí, pues, incluso he visto películas del año 50 que son obras de arte. sí, por supuesto, si no lo voy a discutir para nada, pero tiene que ver mucho con esa influencia cultural americana. O sea, mucha gente ha visto Volver al Futuro y le encanta esa película hasta el día de hoy, y es una marca Made in USA, como se dice por ahí. Por ejemplo, Rocky, esa película de Yo en deporte, estos momentos me estoy viendo la saga completa ¿de cuál? de Rocky. Ah, ya, pues, Hasta me voy a ver hasta incluso la secuela. ya, perfecto. Y tú tienes claro que Rocky en algún momento entrega un mensaje pro Norteamérica, ¿o no? Sí, Ya, eh, por, vean, por alguna razón el personaje de Rocky recibió el premio al campeón completo. No fue claro, Sylvester Stallone, no, fue el personaje, de porque hecho, fue un ejemplo de inspiración a las personas y también una inspiración del modelo de vida norteamericano, pues de hecho, ¿contra quién se enfrenta Rocky en algún momento? ¿Contra qué país o contra qué puesto? contra. Primero la primera pelea Rusia, fue Iván Drago. Con- esa, el Drago, después contra Apollo Creed,
Claro, pero aparte, dejando de lado a Apollo Creed y al personaje de Mr. T, la tercera, Iván Drago es la expresión en Rocky 4 de la lucha del capitalismo con el comunismo, ¿o no, Bruno? Sí, Ya, sí, pues, ahí se refleja ahí. la película Rocky 4 es un símbolo y es una apología al capitalismo y al modo de vida americano contra el modo de vida comunista soviético. Es muy entretenido analizar la película desde esa lógica. Y esa película ganó millones, po. O sea, se proyectó en todos los cines del mundo prácticamente. Aquí en Chile muchos hemos visto la película más de una vez. Me queda claro, me queda claro que más de alguno lo ha visto. Y ahí está un poco la simbología de lo que culturalmente fue la influencia americana aquí en Chile. Es casi una cuestión de lógica, ¿ya? Pero para que se entienda también esa influencia en Chile de lo que es la Guerra Fría, ¿ya? El ámbito cultural, al menos norteamericano, ¿ya? En términos soviéticos, en términos comunistas, la influencia fue muy pequeñita, pero de a poco fue llegando, cuando ya Chile era un país libre de la dictadura militar y posteriormente ya con la década de los 90 y el siglo XXI. Ahí empezó a llegar más material cultural proveniente de esa ideología, pero mayoritariamente más influencia claramente norteamericana. Así que súper bien, por lo menos con esa parte. Bueno, finalmente, esto no lo voy a describir, no voy a ir cuadro por cuadro, porque esto ustedes después lo pueden ver en el PPT, pero aquí hay un resumen bien gráfico para los que les gusta ese gráfico respecto al impacto de la Guerra Fría en Chile y en América Latina. Tenemos, por un lado, la influencia americana en Chile, en ámbitos económicos, en ámbitos políticos y en ámbitos socioculturales que vimos recién. ¿Ya? Eso es por un lado. Y por el otro, tenemos claramente el impacto de la Guerra Fría en América Latina, nacido de este conflicto ideológico, obviamente. Los movimientos revolucionarios, los movimientos de izquierda en distintos países y obviamente la relación de Estados Unidos con América Latina a través de distintos planes y programas económicos, como la Alianza del Progreso, el Tratado Interamericano de la TIAR, las doctrinas políticas y económicas también, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, aquí tienen un resumen que en el video perfectamente se puede pausar y se puede mirar con más detalle. Pero como ven, la influencia en América Latina y en Chile de la Guerra Fría, es, pero infinita. Ya tiene muchas características, hay muchos episodios históricos y particularmente en nuestro país, no solamente ha pasado una vez, ya ha pasado en varias ocasiones. Así que el video lo dejo a disposición para que lo dejemos hasta acá y ojalá esta materia poder estudiarla junto con lo visto la semana anterior sobre la definición de la Guerra Fría.